reiterar la bienvenida a nuestra audiencia que nos acompaña de distintos países de América Latina y desde distintos estados de México. Les damos la bienvenida a nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores a esta sexta sesión dentro del cuarto ciclo de webinars gratuitos que organiza UNICEPES en este año 2023. El día de hoy se estará llevando a cabo la ponencia de la doctora Hilda Soledad Torres Castro, titulada Tres dimensiones del modelo psicológico del proceso reflexivo. Así que es un gusto saludarlas y saludarlos y darles la bienvenida. Bueno, pues previo a darle la palabra a la doctora Hilda Soledad Torres Castro, me permitiré leer un poco de su amplia trayectoria académica y profesional. Ella es profesora de tiempo completo, titular A definitiva de la carrera de psicología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace 41 años. Cuenta con una formación como licenciada en psicología por la FES Zaragoza de la UNAM. También es maestra en psicología clínica por la Facultad de Psicología de la máxima Casa de Estudios de México. Es maestra en humanidades en el área en historia y filosofía de la ciencia por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es orgullosamente doctora en investigación y docencia egresada de UNICEPES. También es diplomada en estadística para la investigación científica por la Sociedad Hispana de Investigadores Científicos. Así que, sin más, tengo el gusto de cederle la palabra a la doctora Hilda Soledad Torres Castro con el tema Tres dimensiones del modelo psicológico del proceso reflexivo. Adelante, doctora, bienvenida. Sí, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes nuevamente a todos. Agradezco la presencia, ¿sí?, de todos los que están aquí, el interés que muestran al acompañarme y también agradezco la invitación a participar en este webinar y felicito a los organizadores por tal labor. Creo que es una labor muy importante el socializar, el difundir todo este conocimiento y de manera gratuita, y más en esta época en donde ahora todo ya es pagar por todo, ¿no? Entonces, realmente mi agradecimiento. Bueno, sin más preámbulo, doy inicio. Traigo una presentación. eh, no quisiera hacerlo tan esquemático, pero bueno, no hay de otra manera con tal de ir llevando también el tiempo y el tema, pero en algunos momentos podemos detenernos y ojalá esto les ayude mucho y les imprima yo mucho interés en el tema. Es un tema pues que a mí me llama mucho la atención y que realmente es muy importante y más en la época actual que estamos viviendo, el proceso reflexivo. Creo que ahora la reflexión, la reflexividad la estamos dejando a un lado y estamos simplemente siendo receptores de muchas cosas, y es ahora donde más se requiere el de poner en marcha este proceso. Entonces voy a compartir pantalla. Bueno, vamos. Aquí está el título, que bueno, ya lo mencionó Adrián. Tres dimensiones del modelo psicológico del proceso reflexivo. El contenido lo dividí en 5 partes muy pequeñitas. Uno, ¿qué estoy entendiendo por proceso reflexivo? ¿Qué es un modelo? Presento el modelo del que estoy hablando. En particular, entro a las 3 dimensiones, ¿sí? Hablo un poquitito sobre la metodología que me llevó a obtener ciertos resultados y, bueno, una conclusión.
Para empezar, el proceso reflexivo es la capacidad de analizar y evaluar nuestras acciones, pensamientos y emociones, buscando comprender su origen y efectos para poder aprender y crecer a partir de ellos. Aquí enfatizo tres aspectos: las acciones, los pensamientos y las emociones. Las acciones van a ser aquellas que nosotros llevamos a cabo cotidianamente y que, bueno, van a incluir desde las acciones sociales, las acciones personales. Los pensamientos, todas las ideas que a nosotros se nos presentan, todo aquello que nosotros tenemos dentro de nuestra mente, que lo pueden ver o no lo pueden ver los que están externos a nosotros, pero que en realidad van a tener mucho que ver en esas acciones que nosotros vamos a llevar a cabo. Y finalmente, y no porque sea menos, sino al contrario, es una de los procesos más importantes del ser humano, las emociones. ¿Por qué las emociones? Porque es todo lo que nos mueve a nosotros, lo bonito, lo agradable, lo desagradable, lo que nosotros atribuimos. En realidad, eso es lo que le va a dar sentido a nuestra vida, ¿sí? A nuestras acciones, a nuestras ideas, y en realidad es lo que nos va a mover para muchas cosas. ¿Qué entiendo por modelo teórico? Bueno, el modelo teórico es una representación simplificada y abstracta de un fenómeno o sistema que se utiliza para comprender, explicar y predecir su comportamiento. Está basado en supuestos, conceptos y relaciones establecidas previamente y se utiliza en diversas disciplinas científicas como la economía, la psicología, entre otras. En realidad, se utiliza en todo lo que es la ciencia. ¿Por qué utiliza la ciencia el modelo teórico? Bueno, pues porque sería muy difícil entender el fenómeno en la realidad cruda en la que se presenta. Entonces, como no es posible hacerlo de esa manera, necesitamos simplificar en gran medida las explicaciones, ¿sí? De aquello que estamos observando, y entonces lo vamos, a través de esa simplificación, vamos a tratar de que se comprenda, ¿sí? Se explique y además cumpla con la predicción de cómo se va a mover ese fenómeno. En el caso del comportamiento humano, es lo mismo. Nosotros en el comportamiento humano necesitamos entrar a entender un proceso, un fenómeno, ¿sí? Y que vamos a tratar de explicar de una manera simplificada, ¿sí? Y más simple, ¿sí? Y que, bueno, no por ello nos vamos a entender que vamos a hacerlo más chiquito o que lo vamos a hacer, lo vamos a reducir. No, sino simplemente vamos a tratar de entender de manera mucho más fácil y simplificada esa explicación de ese fenómeno. Entonces, el modelo teórico nos va a permitir el que nosotros podamos desarrollar esa fase de explicación de un fenómeno, ¿sí? Buscando que a través de conceptos lo podamos definir, que a través de las relaciones que se establecen lo podamos interconectar, y que finalmente esas explicaciones nos permitan entender toda esa complejidad de ese fenómeno. Entonces, lo que nos va a permitir el modelo teórico. En mi caso, yo intenté desde hace varios años el desarrollar un modelo que es el que ahorita muestro, el modelo psicológico del proceso reflexivo, en donde estoy vinculando aquí tres partes: la dimensión cognitiva, que está del lado izquierdo, la dimensión social, que está del lado derecho, y la dimensión emocional y afectiva, que está en la parte inferior. En el centro, por supuesto, está el actor reflexivo, ¿sí? El que estoy percibiendo como un actor, no solamente actor, sino con la posibilidad de reflexionar, ¿sí? Yo entiendo al actor reflexivo como un sujeto activo y un sujeto creativo. Es por eso que le estoy poniendo aquí estos elementos. Si nosotros nos vamos del lado izquierdo, vamos a entender que el actor reflexivo va a poner en marcha una acción cognitiva que va a estar dada a través de pensamientos, a través de
de la abstracción de todo aquello que está pasando dentro de su cerebro, ¿sí? Que está asimilando del exterior, pero que está internalizando en lo interno, en la parte cerebral, ¿sí? Que le va a permitir elaborar planes, programas y proyectos que en su vida le van a facilitar mucho el moverse, ¿sí? Y que todo esto tiene una representación a nivel cerebral, ¿no? Nivel representativo, ¿sí? La dimensión cognitiva yo la visualizo precisamente en esta condición en donde va a estar simbolizada por ideas y pensamientos. Pero esas ideas y pensamientos no van a ser alejados del mundo, sino al contrario, van a tener una relación, una interrelación con todo lo que nos sucede fuera de nosotros. Y ahí es en donde incluyo la dimensión social, que sería la parte de derecha en color verde. Y aquí yo estoy visualizando que el actor reflexivo es un actor que es él mismo productor y transformador de su propia acción. Hay también una influencia que la va a dejar ver en su acción social, ¿sí? Y que va a incluir la reflexión no solo de sí mismo, como se da en la dimensión cognitiva, sino una reflexión que va a estar influyendo también en los otros, él y los otros. O sea, va a ser una interrelación que va de uno a uno y que va de ida y de regreso, ¿sí? Y esto se va a llevar a cabo a través de un lenguaje que va a poner en marcha en gran medida la intersubjetividad entre los seres humanos, ¿sí? Esa intersubjetividad va a ser prácticamente la relación que se va a dar entre los seres humanos, lo que se crea entre ellos, ¿sí? La conciencia, el entendimiento, la comprensión, eh, y que va a estar dado a través de la comunicación, a través del lenguaje, ¿sí? Por otro lado, decía yo al inicio, bueno, la parte que para mí es bien importante es la dimensión emocional y afectiva, porque aquí el actor va a estar determinando mucho de lo que ve, lo que interpreta, lo va a valorar y lo va a jerarquizar. Y en esta condición va a valorar las consecuencias de los acontecimientos de uno mismo y de los otros, va a jerarquizar y a valorar las acciones de los agentes, ¿sí? De uno mismo y de otros, ¿sí? En donde va a atribuir, o sea, yo atribuyo que el otro me está diciendo que me quiere, ¿sí? Pero yo veo que las acciones que hace a lo mejor no son las adecuadas para mi entendimiento de que lo que es querer. Y en el aspecto también de la relación con los objetos, pues va a haber una atracción, si va a ser agradable, desagradable, una condición o un objeto o no. Este es el modelo prácticamente de manera gráfica del proceso y que bueno, a partir de aquí yo voy a iniciar para entrar a lo que serían las tres dimensiones del proceso. El proceso reflexivo está constituido por las tres dimensiones, el cognitivo, social, emocional y afectivo. Cada una de las dimensiones responde a una variedad de comportamientos que a través de la acción cotidiana vincula al individuo desde lo que piensa, hace y siente. Esto lo hace ser un ser biopsicosocial, ¿sí? Entonces aquí vemos la representación de las dimensiones cognitiva, social y emocional afectiva, ¿sí? Que van a estar representadas en lo que yo pienso, en lo que hago y en lo que siento, ¿sí? ¿Cuáles son las influencias que me permitieron desarrollar este modelo? No voy a entrar a explicar cada una de ellas, solo las voy a mencionar. Eso lo hice en alguna otra conferencia también dentro de estos webinars. La filosofía, perdón, la influencia que marca el modelo, en un primer momento se encuentra la filosofía de la ciencia natural y social para la elaboración de lo que fue el modelo. ¿Qué entiendo por modelo? ¿Cómo se elabora un modelo? ¿Cuáles son las características del modelo teórico?
qué características debe de tener un modelo teórico para que pueda ser contrastado a un modelo, podríamos decir, más metodológicamente pragmático, ¿sí? Y por otro lado, dentro de las influencias propiamente ya del modelo, retomo mucho de la pedagogía de John Dewey, ¿sí? Eh, eh, Primordialmente en el libro Cómo pensamos, y de ahí elaboro toda la infraestructura de la dimensión cognitiva, ¿sí? Por otro lado, se encuentra la sociología de Anthony Giddens, en donde de ahí me ubico para desarrollar y retomar mucho de esta idea del actor como un agente social, como un productor y transformador de su acción, y el término de acción social. Entonces, realmente aquí la dimensión social está basada mucho en esta idea y en esta propuesta de Anthony Giddens, ¿sí? Y finalmente la dimensión emocional y afectiva la retomo de un modelo dentro de la psicología que viene de Orton y Clory Collins. Ellos desarrollan una propuesta estructural cognitiva de las emociones. Entonces, creo que permite con ello enlazar estos tres elementos, estas tres tradiciones o estas tres disciplinas, ¿sí? Para la elaboración del modelo psicológico del proceso reflexivo. Adentrándonos un poquito más a la dimensión cognitiva, ¿sí? Lo que visualizo es que posibilita la acción consciente, nos permite hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? Libera al hombre de la impulsividad, ¿sí? Permite con la dimensión cognitiva romper los comportamientos impulsivos, ¿sí? Las conductas impulsivas, y poder llevarlas a un proceso, ¿sí? Más reflexivo, en donde rompa con esta impulsividad que tanto daño nos hace a los seres humanos, ¿sí? Las acciones se vuelven previsibles y posibilita la planificación. Cuando nosotros entramos en un proceso reflexivo, lo primerito que empieza a iniciar en ese proceso es: ¿qué voy a hacer para modificar tal cosa que veo que me está creando problemas? Y viene la planificación, ¿sí? Propicia acciones intencionadas. Ahí organizo qué es lo que voy a hacer, en qué voy a cambiar, qué comportamientos tienen que ser modificados, ¿sí? Y que estoy visualizando que en mí van a tener muchas condiciones benéficas, ¿sí? A lo que me ha traído en el pasado, o sea, problemas, ¿no? Entonces esto me va a permitir propiciar acciones o conductas intencionadas. Enriquece con significados, y posibilita a tomar decisiones. Entonces, bueno, todo aquello que nosotros vamos significando, que nos va dejando un bienestar, algo benéfico, que vemos que es positivo, por lo regular lo vamos a tomar; lo negativo, por lo regular, lo vamos a desechar. Entonces, esto también me va a permitir tomar mejores decisiones. Entonces, son algunos de las herramientas, que no son todas, pero son algunas de las más importantes, que dentro de la dimensión cognitiva se van dando. Aquí les decía yo, solamente voy a mencionar las fases del pensamiento reflexivo. Esto lo tomo de John Dewey, ¿sí? Él plantea que el pensamiento reflexivo tiene las fases de sugerencia, intelectualización, hipótesis, razonamiento, comprobación de hipótesis. Esto, cuando yo lo revisé, me llevó directamente a pensar que esto es como las distintas fases que me llevan a un plan metodológico, ¿sí? Y creo que en ese momento, cuando lo plantea Dewey, también visualiza un proceso muy ordenado, ¿sí? Muy didáctico, y que va a llevar a un buen fin, en este caso, por ejemplo, de una investigación. La fase prereflexiva
necesariamente inicia con una pregunta, una duda o un problema, ¿sí? Y la fase postreflexiva nos lleva como consecuencia de ya haber aplicado estas fases del pensamiento reflexivo, nos lleva a una experiencia de dominio, de gozo, de satisfacción. Y esto mismo me lleva a la respuesta a la pregunta, a la duda, respuesta a la pregunta y a la duda y a la solución de aquello que me está creando esa incertidumbre. Entonces, para mí este antecedente que Dewey nos da me permite ver que esto me habla como de un camino metodológico, de un camino para una resolución de un problema, de un camino para iniciar una investigación y que bien podría aplicarse a un camino también procedimental en lo que es el pensamiento reflexivo, ¿sí? Entonces, esta es una de los antecedentes. Adentrándonos un poquito a la dimensión social, aquí yo estoy visualizando tres aspectos que se relacionan: la reflexión, la acción y el lenguaje como parte de lo social. Tres elementos importantes que se van a enlazar necesariamente, ¿sí? Aquí implica analizar la acción social que los hombres como agentes sociales realizan cotidianamente. Transforma acciones o comportamientos, se comunica e interactúa con otros agentes sociales, vincula el pensamiento con la acción tomando decisiones, compara, asocia y resuelve los problemas propios y los de otros agentes, ¿sí? Y busca tener el liderazgo. Son condiciones que en realidad en la parte social, ¿sí? Se presentan, ¿sí? Y que estas las vamos nosotros a poder llevar a cabo vinculando finalmente estos tres elementos, ¿no? La reflexión, ¿sí? Con la acción y finalmente, bueno, no finalmente, sino mediadas estas dos por el lenguaje. El lenguaje me va a mediar, ¿sí? La reflexión y la acción que voy a llevar a cabo en mi persona, pero también en la relación con los otros, con las otras personas, con los otros agentes. Y es aquí en donde surge el interés por no solamente voy a pensar la reflexión hacia mí, hacia mi comportamiento, sino voy a pensarlo hacia el comportamiento que yo veo en los otros, ¿sí? Y que yo estoy interpretando de los otros, porque muchas veces eso es lo que nos trae fuertes problemas, ¿sí? Porque nosotros finalmente vamos a visualizar, vamos a tener ideas de lo que estamos viendo y vamos a interpretar mucho de lo que estamos también observando, entonces, o de lo que estamos escuchando. Y entonces aquí, finalmente, estos tres elementos van a relacionarse. El antecedente de esta dimensión social está el modelo de estratificación de la gente de Giddens, que él nos dice que como forma de explicar la reflexividad y su expresión en la sociedad, Giddens en 1979 propone el modelo de estratificación del propio ser actuante, que lleva a tratar el registro reflexivo, la racionalización y la motivación de la acción como partes de un todo en donde la intencionalidad es un proceso que forma parte de la caracterización que se le da a las acciones que manifiestan los agentes dentro de su vida cotidiana. Entonces aquí nosotros vemos en el centro la racionalización de la acción, sí, bueno, en la parte superior, el registro, cuando nosotros registramos reflexivamente una acción, sea nuestra o sea de otro, ¿sí? La racionalizamos, ¿sí? Y además también hay una motivación en el sentido de qué es lo que me motiva eso que estoy viendo, o es qué me motiva eso que racionalicé y que además fue producto de lo que registré. Las condiciones, hay que tomar en cuenta que él nos dice que las condiciones inadvertidas de la acción es aquello que nosotros no estamos viendo,
¿sí? Y que a veces ahí están. Y las consecuencias las consecuencias no buscadas de la acción son finalmente lo que a veces resulta que decimos, bueno, es que yo nunca creí que esto fuera a suceder. Bueno, pues es que a lo mejor eso no era lo que buscabas, pero a lo mejor era parte de estas condiciones inadvertidas que no habías visto que te llevaron a estas consecuencias. Entonces, este modelito de alguna manera también me pareció muy interesante incluir como parte de la reflexión. Y más que, bueno, hay que considerar que Giddens nunca habla él, de hecho, en uno de sus libros dice, bueno, yo no tengo la intención de hablar de la reflexión en el plano psicológico. Sin embargo, si cómo se lleva a cabo este registro reflexivo o cómo se lleva a cabo esta reflexividad en la sociedad, como lo planteo y lo enfatizo aquí, la reflexividad y su expresión en la sociedad. Sin embargo, el ser humano es parte de esa sociedad y los seres humanos actuamos de manera individual y también de manera social en la interacción con otros. Entonces, no estamos ajenos a todo esto, ¿sí? Y creo que en la vida cotidiana todos nos enfrentamos a cosas inadvertidas y a consecuencias no buscadas, ¿no? Entonces, bueno, este también es otro de las, de los antecedentes que retomo. Paso a la dimensión emocional afectiva, ¿sí? Que esta para mí es, bueno, y será que porque soy psicóloga, ¿verdad? También la veo como una parte muy central, porque los seres humanos nos movemos mucho por nuestras emociones y nuestros afectos. Si un día amanecemos con mucho entusiasmo, pues seguramente ese día vamos a ver todo muy bien y nos van a salir muchas cosas y muchas acciones eh, pues positivas. Entonces, realmente, ¿qué sucede cuando amanecemos ese día con problemas o con malestar o desmotivados? Pues casi todo nuestro día se va a guiar por la forma en la que nosotros nos movemos. Entonces, bueno, de ahí la dimensión emocional posibilita valorar y significar cada uno de los objetos que se presentan ante uno mismo. Un objeto puede ser desde una cosa, una situación, un evento o una persona, ¿sí? Asigna a los objetos carga emocional con un valor, o sea, positivo, negativo, ¿sí? O neutro, ¿sí? Jerarquiza todo aquello que le rodea. Entonces, a partir de aquí, nosotros, la emoción que una persona experimenta está determinada por la manera en que interpreta el mundo, ¿sí? Hay una reacción ante eventos, si es deseable o indeseable para uno mismo y hacia otros. Hay una reacción ante agentes cuando hay aprobación o desaprobación para uno mismo y hacia otros. Y hay una reacción ante objetos de gusto o disgusto para uno mismo hacia los otros. Decía yo en la lámina anterior, eh, los eventos, bueno, son las situaciones que se nos enfrentan cotidianamente. Los agentes somos los seres humanos y los objetos es todo lo que nos rodea, ¿sí? Que puede ser desde un objeto, una cosa, ¿sí? Eh, Incluso puede ser hasta otra persona, ¿sí? Entonces determinamos nosotros, jerarquizamos y ahí nosotros vamos a dar, vamos a tener, vamos a expresar reacciones ante cada uno de estos elementos, eventos, agentes y objetos. Las reacciones emocionales ante eventos. Bueno, las reacciones ante los eventos desencadenan emociones de satisfacción, disgusto, alivio, miedo o ira para uno mismo y en el caso de las consecuencias para otros se desencadenan emociones de felicidad, resentimiento, gusto y lástima. No es lo mismo si nosotros vemos las reacciones emocionales para uno mismo no son las mismas que para los otros. Ajá. Si la consecuencia es positiva para uno mismo y se confirma, produce satisfacción.
Si es negativa para uno mismo y se confirma, produce disgusto. Si la consecuencia es negativa para uno mismo, se desconfirma, provoca descanso o alivio. Si se desconfirma la positiva, para uno mismo se provoca miedo o ira. Si la consecuencia es positiva y deseable para otros, provoca felicidad. Si la consecuencia es positiva e indeseable para otros, provoca resentimiento. Si la consecuencia es negativa y deseable para otros, provoca, provoca gusto. Si la consecuencia es negativa e indeseable para otros, provoca lástima. Entonces, como vemos, las emociones se estructuran y se presentan de manera diferente cuando es deseable, cuando es positivo, cuando es negativo, cuando es para uno mismo que para cuando es para otros. Las reacciones emocionales ante los agentes. La reacción ante los agentes hace referencia a la variable de atribución, centrándose en uno mismo y en los otros, y en los casos de aprobación de y desaprobación de, provocando vergüenza, admiración y reproche. Si la atribución de la consecuencia para uno mismo es aprobatoria de una acción elogiable, se provoca orgullo. Si la atribución de la consecuencia para uno mismo es desaprobatoria de una acción censurable, se provoca vergüenza. Si la atribución de la consecuencia para los otros es aprobatoria de una acción elogiable, se provoca admiración. Si la consecuencia para los otros es desaprobatoria de una acción censurable, se provoca reproche. Entonces, aquí vemos que los seres humanos atribuimos, ¿sí? Una serie de emociones para nosotros y para los otros, y estas nos van a provocar ciertas emociones, ¿no? Dependiendo si son positivas, si son negativas, y entonces si son positivas, pues vamos a tener la admiración, el orgullo, ¿sí? Pero si es negativa, pues va a ser vergüenza, reproche o alguna otra, ¿sí? Bueno, todo esto que les acabo de mencionar en el caso de mi propuesta llevó a elaborar, ¿sí?, la escala del proceso reflexivo. ¿Por qué? ¿Por qué una escala? Me van a preguntar, ¿y por qué no otro camino? Bueno, pues porque cuando nosotros estamos trabajando investigación, pues generalmente la exigencia siempre es, a ver, ¿y cuáles son los datos o cuáles son las formas en las que nosotros podemos comprobar, sostener o evidenciar que realmente esto que tú estás diciendo sea cierto o no? Ok, para mí, una de las maneras de llevar a cabo ya en el plano metodológico toda esta propuesta del modelo fue a través de la elaboración de una escala, ¿sí? Una escala que en su primera versión incluyó las dimensiones cognitiva y social, ¿sí? La escala del proceso reflexivo está conformada por 43 ítems, de los cuales sí corresponden a 23 corresponden a la dimensión cognitiva y 20 a la dimensión social. Se aplicó la escala, ¿sí? Sacó una consistencia interna de 0.85 y 0.84 respectivamente, ¿sí? Eh, que es una consistencia bastante favorable, ajá, porque además fue en una primera aplicación, ¿sí? Y bueno, pues esto me animó mucho a continuar. Ahora, las respuestas estaban estructuradas en un nivel de medición escalar, con 4 opciones que van de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo, ¿sí? Eh, Me faltaba incluir la dimensión emocional afectiva, pero bueno, posteriormente lo hice. Y esta dimensión fue conformada por 25 ítems y tuvo un alfa total de 0.64, ¿sí? Que en realidad fue bastante baja, ¿sí? Pero no, pero bueno, va,
Desde mi punto de vista, voy iniciando en esta dimensión y creo yo también que aquí hace falta que yo haga la medición con la interrelación entre las tres dimensiones, o sea, esta medición de la dimensión emocional afectiva fue independiente, ¿sí? De la dimensión cognitiva y social. Entonces, ahora lo que quiero hacer, llevar a cabo, es juntarlas, ¿sí? Para ver cómo correlacionan entre ellas y yo creo que esa alfa, o esa consistencia interna va a subir. Entonces, bueno, este es un trabajo que es en el que voy ahorita a iniciar, ¿sí? Y con todo ello llego a la conclusión de que el modelo psicológico del proceso reflexivo significa la conceptualización, definición y desarrollo de la categoría de la reflexión dentro de la psicología a través de sus antecedentes filosóficos, sociológicos y psicológicos. Dentro de su dimensión cognitiva, el actor reflexivo pone en marcha acciones que en el plano mental se ubican dentro de un nivel representativo a través de la elaboración de planes, programas y proyectos que van a repercutir como procesos anticipatorios en su comportamiento y como consecuencia directa de la acción social. Así, acción cognitiva y acción social se enlazan a través del proceso reflexivo. Por su parte, la dimensión emocional y afectiva cumple su objetivo al poner atención directa sobre los procesos de percepción e interpretación que a través de la valoración y la jerarquización que le dan elementos al actor para visualizar las acciones de los agentes, los aspectos de los objetos y las consecuencias de los acontecimientos para interpretar bienestar, placer y agrado hacia uno mismo y hacia los otros y con ello decidir sobre qué aspectos de la reflexión es deseable llevarla a cabo. El modelo parte de un actor reflexivo con cualidades de ser un sujeto activo e innovador que gracias a su dimensión social tiene la posibilidad de elegir si desea ubicarse como un agente productor y transformador de su propia acción o simplemente quedarse en un nivel reproductor. Si elige la primera opción, se posiciona como un actor reflexivo, que pone en marcha la reflexión de su propia acción y la de los otros, con ayuda del lenguaje como función social a través de las relaciones que establece con los otros agentes. Si decide quedarse en el nivel reproductor, seguirá reglas y quedará como un actor irreflexivo. Por mi parte sería todo. Y bueno, pues quedo esperando sus comentarios, sus observaciones, sus preguntas. Muchas gracias a la doctora Hilda Soledad Torres Castro por este tema, esta ponencia que hoy nos está ofreciendo y como pues normalmente lo hacemos, abrimos este espacio para las preguntas, para las reflexiones, los aportes por parte de nuestra audiencia. Así que ya lo saben, a través del chat que está aquí en la plataforma de Zoom o a través de levantar la mano en la herramienta que tiene la plataforma de Zoom, pueden eh, habilitarla y daremos espacio para abrir el micrófono y recibir sus participaciones. Así que ya lo saben. Mientras tanto, estamos recibiendo pues algunas felicitaciones a través del chat para la doctora por este interesante trabajo, este interesante estudio que nos está presentando. Por la ponencia y el interés que ha generado en esta tarde. Así que ya lo saben, a través del chat o habilitando la herramienta de levantar la mano en la plataforma de Zoom, pues podemos ofrecerles el espacio para que puedan resolver cualquier duda, puedan ampliar comentarios sobre lo que hoy se está presentando. Sin duda, pues el tema de las emociones, el tema de explorar
eh, a la mente humana, digamos, pues es muy amplio y sin duda siempre vamos encontrando nuevos hallazgos para ampliar las discusiones, sobre todo en el terreno académico. Y es justamente lo que buscamos a través de estos ejercicios de webinars, pues ampliar las reflexiones, compartir y divulgar la ciencia como las investigaciones que nos están presentando, como la que nos está presentando el día de hoy la doctora Hilda Soledad. Bueno, doy lectura a algunos comentarios que ya está aquí en la plataforma. Primero de Mayra Lemus nos dice, interesante propuesta donde emerge lo emocional como un criterio importante. Tenemos otra pregunta de Ana Luisa Alonso García. Nos dice, gustaría saber cómo podría apoyar a mis padres de familia para que lleguen a la reflexión de las emociones que tienen mis alumnos. Adelante, doctora. A ver, mm, ¿cómo podemos cómo puedo ayudar a mis padres de familia para que puedan reflexionar sobre sus emociones y esto ayudar a mis alumnos? Creo que esa fue la pregunta, ¿verdad? Bueno, si es así, yo creo que en el modelo lo que nos habla es que, bueno, tenemos que partir de tres aspectos, de tres dimensiones, ¿no? Que la reflexión va a estar influenciada por esas tres dimensiones, ¿sí? La cognitiva, la social y la emocional. Antes que nada, primero tenemos que identificar cuál es la emoción que estamos sintiendo en un momento dado, ¿sí? Y llevar a preguntar qué me motivó o qué motivó a esa emoción, quién la puso en marcha, ¿sí? ¿Qué idea sabemos que nuestras emociones son producto de lo que pensamos, ¿sí? Y lo que hacemos es producto de estas dos anteriores, de lo que sentimos y de lo que pensamos. Entonces, primero habría que identificar, a ver, ¿cuál fue la idea? Si la idea es de malestar, a ver, ¿qué es lo que te molesta? ¿Sí? E ir como buscando, ir abriendo brecha, ¿sí? Para ver qué es lo que te molesta, de dónde viene esa molestia o de dónde viene esa emoción, ¿sí? Y cuestionar la idea, ¿sí? Si lo que te molesta es que alguien grite, ¿sí? Bueno, a lo mejor le puedes decir, oye, puedes hablar más bajo, pero a lo mejor puede que no te haga caso y te diga, no, pues, yo quiero hablar así o yo quiero gritar, ¿sí? Bueno, ok, entender que el otro, ¿sí? No tiene que hacer lo que tú digas, pero lo que tú sí puedes tener control es de que no te moleste a ti eso, ¿sí? Entonces, tienes que poner atención en si es algo que tú puedes modificar o no, si del otro, ¿sí? Y si no, pues entonces modificarlo en ti. Y entonces a partir de ahí empezar a hacer esa interacción entre la dimensión cognitiva, o sea, la idea, la dimensión emocional, ¿sí? Lo que te está causando, y la dimensión social. En lugar de ir y gritarle o de pegarle, pues es a lo mejor me salgo de ahí o me alejo de ahí, ¿sí? O sea, eso ahí ya habría una reflexión, ¿sí? Una consecuencia ante un evento que te está molestando y que entonces ahí tendrías que pasarlo a una condición en donde te beneficia a ti. Ahora, esta presentación del modelo es eh, la, la, la graficación de cómo se relacionan estos tres elementos. Sin embargo, bueno, pues para manejar ya un poquito más, una condición más específica, yo sí recomendaría a lo mejor o sea, meterse un poquito más o
pedir un poquito más de ayuda psicológica en ese aspecto, ¿sí? Pero si quieres a través del modelo, bueno, pues entonces habría que meterse un poquito más a esta cuestión, ¿no? O sea, yo por lo pronto tengo un artículo que publiqué precisamente de las 3 dimensiones o del modelo, ¿sí? En donde hay un poquito más, se profundiza un poquito más cada una de las dimensiones, se profundiza un poquito más el tema, ¿sí? Y a lo mejor ahí podría haber algún elemento que podría apoyar extra a lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Muchas gracias, doctora. Bueno, pues hay una mano levantada de Diana Campos, entonces le cedemos la palabra a Diana Campos para que haga sus comentarios. Sí, muchas gracias. Doctora, buenas tardes. Bueno, de antemano, una felicitación. Qué interesante información. Y por otro lado, estas 3 dimensiones, ¿usted considera que también el manejo de emociones y esta reflexión sí lleva a tomar decisiones en cuanto a proyectos de vida, por ejemplo? Estoy por preparar una ponencia precisamente para promocionar un programa de estudios de maestría. Y me pareció interesante, tal vez que este pudiera ser un punto fundamental para poder tocar. ¿Usted qué considera? ¿Sí cree que esté, sí relacionado? ¿Habría algún, como digo, ya que escuché en su respuesta anterior, algún material que usted me pudiera recomendar para poder? Obviamente no soy ni especialista ni menos, pero que sí pudiera ser un punto de reflexión también en este material. Muchas gracias. Sí, gracias. Es interesante el programa que estás haciendo, ¿sí? Sí, realmente, yo sí creo que esto te lleva a una toma de decisiones, o sea, la reflexión te lleva a una toma de decisiones con buen fin, ¿sí? O con un fin más ad hoc a lo que tú pretendes. Ujú. Precisamente ese es el propósito de la reflexión, del proceso reflexivo, ¿no? El que tú analices, el que tú valores, el que tú jerarquices y que ese análisis, esa reflexión que tú hagas de estos 3 elementos, la valoración, la jerarquización y el significado que te va a traer a ti, probablemente analizado te lleve a tomar decisiones pues más pensadas, más reflexionadas y con una condición de que te lleve, te oriente hacia lo que tú quieres lograr, ¿sí? Lo que pasa es lo que decía yo al inicio. Los seres humanos generalmente actuamos impulsivamente, ¿sí? A lo que se nos presenta, a lo que se nos da, a lo que se nos ocurre, a lo que en ese momento queremos, ¿sí? Cuando nosotros queremos algo, a lo mejor no lo pedimos, lo exigimos, porque ya lo queremos rápido, ¿sí? Sin embargo, creo que debemos de tener como una reeducación para un proceso reflexivo y decir, a ver, momento, a mí me ha sucedido, incluso, o sea, de repente digo, a ver, momento, sí, yo quiero esto, pero no lo voy a obtener porque lo quiera. O sea, ¿qué tengo que hacer antes para lograrlo? Y eso ya incluye la reflexión. ¿Qué está incluyendo? No solo la reflexión eh, a nivel personal, ¿qué necesito hacer? Sino va a incluir seguramente la relación con todo lo que hay alrededor de mí, los las personas que están alrededor de mí, los que están involucrados en esto mismo, pues tengo que considerarlos. Entonces no puedo llegar y exigir o arrebatar o quitar, sino tengo que pensar la mejor manera de solicitar, de pedir, que me lleve a buen fin. Entonces creo que el proceso reflexivo de eso se trata, ¿no? De un proceso que inicia a lo mejor sin darnos cuenta con una emoción, ¿sí? Con un afecto, con una condición que nosotros valoramos mucho, eh, también está impulsada por una idea, ¿sí? Y que nosotros normalmente
nos fijamos solamente en la acción, en lo que hacemos, ¿sí? Y cuando nosotros decimos, a ver, dame eso, ¿no? Pásame aquello, y ni siquiera por favor decimos, bueno, pues la otra persona lo recibe como una agresión. Entonces ahí ya estamos involucrando lo social. Ahí creo que sí tenemos que tener muy en cuenta esto y creo que entraría muy ad hoc a lo que tú quieres hacer, ¿sí? A tu programa, creo que ayudaría mucho a que se incluyera este proceso reflexivo con estas dimensiones que les estoy hablando y que pudieras a través de esto mejorar ese programa para poderlo llevar a cabo y que esto a los participantes les diera la posibilidad de, bueno, que los hiciera ver el que tomar una decisión reflexionándola te va a llevar a un buen fin, pues, ¿sí? A una consecuencia que realmente te va a traer más beneficios eh, que otra cosa, ¿no? ¿Sí? Que problemas, por ejemplo. Cuando nosotros actuamos impulsivamente, generalmente los resultados son problemas, ¿sí? Problemas con los otros, problemas contigo mismo y además te queda un sentimiento de enojo, un sentimiento de vergüenza, un sentimiento de reproche o un sentimiento negativo, ¿sí? Entonces creo yo que ahí pudieras ayudarte. Ahora, ¿qué te podría yo recomendar? Bueno, pues a lo mejor sí te recomendaría el artículo, está en línea en la revista de psicología de Iztacala. No recuerdo ahorita el número, pero se llama, no recuerdo si se llama Las tres dimensiones o el modelo psicológico del proceso reflexivo, ¿sí? No recuerdo muy bien el título, pero es- no sé si quieres, dame tu correo y te mando el artículo. Ajá. Si quieres, ponlo en el chat y ahorita yo lo anoto y, sí, y bueno, pues te lo mando. Ajá. Eso, y a otros materiales que pudieran ayudarte, probablemente pudieran ser sobre toma de decisiones, ¿sí? Y bueno, pues ahí ya tú le integras toda la parte del proceso reflexivo. Yo eso es lo que te recomendaría. Muchas gracias, doctora, por la atención a la pregunta que nos hace nuestra audiencia. Al parecer, bueno, no veo alguna otra pregunta en el chat, no veo alguna otra mano levantada. Solamente nos preguntan si la grabación estará disponible. Sí, de hecho, esta sesión se está transmitiendo a la par a través de la plataforma de Facebook de Unicepes y eventualmente estará publicada también en el canal de YouTube de la misma universidad. Así que con mucho gusto, pues pueden ver la repetición, digamos, de esta ponencia que hoy nos ha presentado la doctora Hilda Soledad. Bueno, pues si no hay alguna, bueno, aquí hay otro comentario que dice Astrid Eunice Esparza, muchas gracias, me encaminó en una investigación. Bueno, pues qué bueno, esa es la idea, que se vayan abriendo más espacios para la investigación, sin duda, a partir de las reflexiones que aquí se plantean. Doctora, pues le pediría eh, eh, que nos haga un último comentario antes de dar cierre a este webinar. Bueno, pues agradezco mucho a todos los presentes su interés y ojalá, espero que el tema haya sido de su agrado, les haya provocado pues algunas dudas, eso es muy bueno, sí, que les haya provocado un interés en esto. Creo que este tema del proceso reflexivo ni siquiera hay un trabajo muy extenso dentro de la psicología. Es un trabajo que yo inicié y lo inicié desde la filosofía, que desde ahí me empezó
a llamar la atención y anduve rondando y por eso hablo de los antecedentes, porque esos fueron los rumbos que me fueron llevando mi interés y que bueno, pues creo que de alguna manera es algo muy, muy interesante y que todavía puede tener mucho desarrollo y que pues los invito a trabajar en el tema, ¿no? Entonces, pues creo que hay todo un campo abierto, ¿sí? Y que hay mucho por hacer todavía, ¿no? Y lo podemos hacer juntos, ¿sí? Juntos o en algún momento, vincularnos, relacionarnos, encontrarnos y bueno, pues compartir muchas otras, temas relacionados con el mismo, ¿no? Que pueden surgir de ahí. Pues muchísimas gracias, me da mucho gusto su interés y bueno, pues muy buenas tardes.